Un cordial saludo para todas las personas que ven este video tutorial. Mi nombre es Edwin Portilla y en esta sesión vamos a conocer los parámetros a tener en cuenta para presentar el trabajo de grado en la biblioteca utilizando el estilo Icotec. Lo primero que encontramos en este material son las generalidades. Acá vemos cómo deben estar configurados los márgenes de nuestro documento. Tanto el margen superior, el margen derecho y el margen inferior lo vamos a configurar con 2 centímetros. El único que va a variar va a ser el margen izquierdo, el cual lo vamos a configurar con 3 centímetros. En lo que refiere a la numeración de las hojas, vamos a utilizar únicamente números arábigos para enumerar las hojas. Vamos a trabajar un tamaño de papel carta. En lo que refiere al tamaño de la fuente, debe estar configurado un tamaño de 12. El tipo de letra a manejar es Arial y el interlineado 1.5. Una recomendación es tener una buena redacción y manejar una buena ortografía a lo largo del documento. Acá comenzamos a ver la organización del trabajo. Comenzamos con las hojas preliminares. La primera es la cubierta. La cubierta se caracteriza porque toda la información que se incluye va centrada y en mayúscula sostenida. ¿Qué vamos a incluir en la cubierta? Primero, el título del trabajo. El título del trabajo debe coincidir o debe ser exactamente igual. No debemos cambiar palabras al que aparece en el formato de nota. El formato de nota es ese formato que les entregan ya cuando ustedes realizan la sustentación de su trabajo de grado. A mitad de hoja vamos a incluir los autores, nombres y apellidos de cada autor. Cada autor debe ir en renglón separado. Al final, nombre de la institución, Universidad Industrial de Santander. Debajo incluimos la facultad a la que pertenecemos. Siguiente renglón, vamos a colocar la escuela. Debajo de la escuela va el programa académico. En ciudad vamos a colocar Bucaramanga, así nos encontremos en una ciudad diferente. Por último, el año presente, que es el año en que estamos haciendo entrega del trabajo de grado. La hoja número 2 corresponde a la portada. La portada se caracteriza porque existe información en mayúscula sostenida, pero también existe información en mayúscula inicial. ¿Qué vamos a incluir en esta segunda hoja? Nuevamente el título del trabajo. Luego van los autores. Recuerden, los autores van en renglón separado. Dejamos al menos 2 espacios y donde dice leyenda del trabajo vamos a incluir lo siguiente. En mayúscula inicial vamos a escribir trabajo de grado para optar al título de, según corresponda. Por ejemplo, ingeniero de sistemas, ingeniero industrial, filósofo, ¿sí? Según corresponda. Dejamos al menos 2 espacios y colocaremos el término director centrado y en mayúscula inicial. Debajo van nombres y apellidos completos de mi director de trabajo de grado y por último en el siguiente renglón colocaremos el título académico de mayor nivel que tenga mi director de trabajo de grado y de forma completa. Por ejemplo, si mi director de trabajo de grado tiene título de maestría, pero también tiene título de doctorado, colocaremos el de mayor nivel, que en este caso sería el de doctorado, y de forma completa, ¿doctor en qué? Si existe un codirector o un tutor, también lo vamos a incluir. Dejaremos 2 espacios, colocaríamos centrado el término codirector o el término tutor, según corresponda, y debajo incluimos nombres y apellidos completos y siguiente renglón, título académico completo de mayor nivel que tenga mi codirector o tutor de trabajo de grado. Recuerden que esa información va en mayúscula inicial, no en mayúscula sostenida. Al final vamos a incluir la misma información que incluimos en la hoja anterior. La hoja 3 y la hoja 4 corresponde a la dedicatoria y a los agradecimientos. Estas 2 son opcionales, no es obligatorio incluirlas. Pero si los vamos a incluir, es importante respetar los márgenes establecidos en nuestro documento y el texto en Icotec debe ir justificado. Separamos los párrafos por 2 espacios o 2 interlíneas. Algo importante que nos dice el estilo Icotec es que la paginación debe ir al final.
Recordemos que debemos hacerla únicamente con números arábigos. Esa paginación va al final, en el borde inferior de la hoja centrada, y esa paginación solo debe de hacerse visible a partir de la hoja número 3. Es decir, que las anteriores se toman en cuenta, pero en estas no hay paginación visible. La siguiente corresponde a la tabla de contenido. Esta es la forma de presentar una tabla de contenido en el estilo Icontet. La tabla de contenido debe iniciar con el término introducción y finalizar ya sea con el término anexos o con el término bibliografía, en caso de que no existan anexos. Introducción, bibliografía y anexos no les vamos a asignar número de capítulo. En Icontet podemos trabajar títulos de primero, segundo, tercero y hasta el cuarto nivel. Los títulos de primero y segundo nivel los presentamos en mayúscula sostenida. Los títulos de tercer y cuarto nivel los presentamos en mayúscula inicial. Cada vez que enunciemos un título de primer nivel en esta tabla de contenido, lo vamos a separar por 2 espacios con respecto al anterior, condición que no se cumple para el primero. En caso del primer título, que está debajo de introducción, solamente lo separamos con una sola interlínea. La tabla de contenido debe ser una tabla automática. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que demos clic sobre alguno de estos capítulos o subcapítulos, me debe llevar a la página correspondiente que aparece a costado derecho. Luego continúan las listas especiales. Ustedes pueden tener varias listas, como por ejemplo listas de tablas, listas de cuadros, listas de gráficos, listas de fotografías, de esquemas, de imágenes, etc. Es importante que cada lista se presente por separado, en hoja independiente. Acá vemos el ejemplo de una lista, en este caso una lista de tablas. Como vemos, aparece el término centrado en mayúscula sostenida. Luego nombramos el término en mayúscula inicial, siempre acompañado de su respectivo número arábigo, que en este caso estamos presentando tablas. Acá iría el título de la tabla en mayúscula inicial. Recordemos que las listas especiales deben ser tablas automáticas. Es decir, que cada vez que demos clic nos debe llevar a la página correspondiente que aparece a costado derecho. La última lista que vamos a incluir sería la lista de anexos en caso de existir anexos. Y vamos a tener presente esta nota que nos dice que los anexos los vamos a listar utilizando las letras del abecedario si son menores a 27. Si nuestros anexos son mayor o igual a 27, vamos a listarlos utilizando números arábigos. Tenemos 2 maneras de presentar los anexos. La primera es al final del trabajo, es decir, después de la bibliografía. Si este es el caso, nuestra lista de anexos debe ser una tabla automática, es decir, va a tener su respectiva paginación. También tenemos la opción de presentar los anexos en una carpeta adjunta. Muchas veces nuestros anexos no están en el formato del trabajo, sino están en formatos diferentes, como por ejemplo PowerPoint, Excel, o son muy extensos y no queremos incluirlos al final del trabajo. Tenemos la opción de presentar los anexos en una carpeta. Esa carpeta la vamos a subir al repositorio institucional como una carpeta adjunta. La lista de anexos se presentaría de la siguiente manera. Va a tener la leyenda ver anexos adjuntos en el repositorio institucional y no le vamos a colocar paginación porque ya no se encuentran al final del trabajo. Continuaría el glosario, el cual es opcional, no es obligatorio incluir un glosario, pero si lo vamos a hacer es importante que los términos estén organizados alfabéticamente y los vamos a presentar en mayúscula sostenida. La definición de cada término debe iniciar en minúscula. Separamos cada definición por un solo espacio. Continúa el resumen en español. Este es el formato de resumen que debemos manejar. Desde el término resumen hasta el término descripción, esta información va en mayúscula sostenida. ¿Qué vamos a incluir? El título del trabajo. Recordemos que debe coincidir con el que aparece en formato de nota.
Al final del título del trabajo vamos a adicionar o vamos a agregar un asterisco. Luego van los autores, nombres y apellidos completos de cada autor. Al final del último autor vamos a incluir 2 asteriscos. Luego van las palabras claves, las cuales deben estar separadas por coma, deben ser mínimo 3, máximo 8 palabras clave. Y seguiría la descripción, que debe ser de mínimo 200 palabras, máximo 300 palabras. Debe estar en mayúscula inicial. Este resumen no debe exceder la página. Si se nos pasa a la siguiente hoja, tenemos la opción de disminuir el interlineado de la descripción, o también podemos disminuir el tamaño de la fuente, por ejemplo, cambiarlo a tamaño 11, con el fin de que no me exceda esta hoja. ¿Qué vamos a incluir en el pie de la página? Vamos a incluir lo siguiente. Vamos a colocar un asterisco y luego en mayúscula inicial trabajo de grado. Es lo que vamos a colocar. No vamos a colocar nuevamente el título, sino el tipo de trabajo que estamos presentando, que en este caso es trabajo de grado. Debajo vamos a colocar 2 asteriscos. Vamos a incluir la facultad a la que pertenecen los autores, punto espacio, luego la escuela, punto espacio, luego el programa académico, punto espacio, luego el término director, nombres y apellidos completos y título académico completo de mayor nivel de mi director. Luego incluimos el codirector, nombres y apellidos completos y título académico completo de mayor nivel que tenga mi codirector. Continuaría el resumen en inglés, que simplemente es traducir a ese idioma el resumen en español. Recuerden que no debe exceder la página. Acá comenzaría lo que es el cuerpo del trabajo, el desarrollo de cada uno de los capítulos que aparecen en tabla de contenido. Recordemos que la tabla de contenido inicia con el término introducción, al cual no le asignamos número de capítulo. Como vemos, el texto debe estar justificado y los párrafos separados por 2 espacios. ¿Cómo presentamos los títulos de primer nivel? En iContent, los títulos de primer nivel siempre deben iniciar en hoja nueva, deben estar centrados y en mayúscula sostenida. Dejamos 2 espacios y comenzamos a redactar. Los títulos de segundo nivel van a margen izquierdo en mayúscula sostenida y también dejamos acá 2 espacios para comenzar a redactar. Los títulos de tercer nivel van a margen izquierdo pero en mayúscula inicial. En esto dejamos 2 espacios y comenzamos a redactar en la misma línea donde finalizó ese título de tercer nivel. Los títulos de cuarto nivel van a margen izquierdo en mayúscula inicial. Dejamos 2 espacios y comenzamos a redactar en esa misma línea. Este es el formato de presentación de las listas especiales. En este ejemplo vemos la presentación de tablas. Como vemos, aparece el término tabla en mayúscula inicial, siempre acompañado de su respectivo número arábigo. Es importante resaltar que debemos utilizar números arábigos, nunca números romanos. Dejamos espacio y acá iría el título de la tabla en mayúscula inicial. Luego va la tabla centrada. ¿Sí? En iContent las tablas no deben contener líneas verticales, solamente líneas horizontales. Al final va la fuente a margen izquierdo. Vamos a colocar la palabra fuente, 2 puntos, y aquí referenciamos incluyendo el número de página de donde hemos tomado esta tabla. Cuando ustedes presenten datos y estos datos estén entre líneas horizontales y verticales unidas, como estamos viendo en la imagen, lo vamos a llamar cuadros, no tablas. Los cuadros sí contienen líneas verticales y horizontales. Manejamos el mismo formato de presentación. Si usted es el autor del cuadro, como fuente colocará elaboración propia. Si usted tomó el cuadro de algún sitio pero realizó alguna modificación, va a colocar como fuente elaboración propia con base A y la referencia de la fuente.
Y el mismo formato manejaremos para figuras, para esquemas, para fotografías, etc. Acá vemos la presentación de la bibliografía. Las referencias bibliográficas deben estar organizadas alfabéticamente. Algo que caracteriza iContent siempre es que en los autores va primero los apellidos y esos apellidos se presentan en mayúscula sostenida. El resto de información va en mayúscula inicial. Separamos las referencias por dos espacios. Debemos utilizar líneas punteadas para evitar repetir un campo. Por ejemplo, en este caso existen 8 líneas punteadas. ¿Qué traduce esto? Que para evitar colocar nuevamente Bunge, Mario, que es el autor de este libro, La investigación científica, como vemos en la referencia anterior, también el libro de la ciencia, su método y su filosofía pertenece al autor Mario Bunge. Entonces, para evitar colocar nuevamente Bunge, Mario, lo reemplazamos por 8 líneas punteadas. Debajo existen otras 8 líneas punteadas. ¿Qué traduce esto? Las primeras, el campo autor, que también corresponde a Bunge, Mario. Las siguientes pertenecen al título de la obra. En este caso, esta referencia nos indica que el libro es La investigación científica, tal y como vemos en la referencia anterior. Esta pertenece al libro de la segunda edición y esta al de la primera edición. iContent nos dice que siempre debemos colocar primero la referencia de la edición más reciente. Vamos a conocer los 3 casos de citación. El primero es conocido como citación indirecta, que es, con nuestras propias palabras, expresar la idea o el pensamiento de otro autor. También lo conocemos como parafrasear una idea. En este caso de citación indirecta, debemos citar de la siguiente manera. Debemos primero mencionar el autor. Acá vemos el ejemplo, como dice Mavet, mencionamos el apellido del autor. Luego insertamos el número de cita, un número en superíndice. Colocamos coma y luego, con nuestras propias palabras, comenzamos a expresar la idea de ese autor. Acá no utilizamos comillas, sino seguimos redactando de forma normal. Recordemos que cuando insertamos el número en superíndice, ese mismo número de cita me va a aparecer en el borde inferior de la hoja. Allí voy a colocar la referencia de la fuente y al final debemos incluir el número de página de donde estamos parafraseando la idea. Segundo caso de citación, citación directa breve. Directa quiere decir que son las palabras del autor, ¿sí? No es un parafraseo, sino son las palabras originales del autor. Breve quiere decir que esa cita textual no me ocupa más de 6 renglones. Si este es el caso, debemos incluir entre comillas el texto. Entonces, abrimos comillas, copiamos el texto, cerramos comillas y luego insertamos el número de cita, número en superíndice. Recordemos que en pie de página referenciamos y añadimos al final el número de página donde se encuentra ese texto. Tercer caso de citación, cita directa extensa. Directa ya lo vimos, quiere decir que son las palabras del autor. Extenso, que me ocupa más de 6 renglones. En este caso, el texto tomado lo vamos a presentar como un nuevo párrafo. A ese párrafo le vamos a cambiar el tamaño de la fuente a tamaño 10. También le vamos a disminuir el interlineado a interlineado sencillo. Importante, vamos a aplicarle una sangría de 4 espacios a cada línea del párrafo, acá a costado izquierdo. En este caso no utilizamos comillas, sino al final insertamos el número de cita, número en superíndice, y en pie de página referenciamos, incluyendo al final el número de página de donde hemos tomado ese texto. Acá vemos el uso del IBIT. IBIT es una abreviación del latín que significa en el mismo lugar. Cuando vayamos a citar una misma obra varias veces y de forma consecutiva, debemos utilizar IBIT.
Acá vemos el ejemplo. Primera vez que citamos la obra, en pie de página van todos los campos bibliográficos. Segunda, tercera vez que citamos de forma consecutiva esa misma obra, ya colocaremos en pie de página ibid. Ibid significa en el mismo lugar. Es decir, no vamos a colocar nuevamente estos campos, sino lo reemplazamos por ibid. Y lo único que debemos hacer es añadir el nuevo número de página. Ahora, si vamos a citar la misma obra varias veces, pero no de forma consecutiva, ya no podemos hacer uso de ibid, sino debemos hacer uso de ODCIT. ODCIT es una abreviación del latín que significa en la obra citada. Acá vemos el ejemplo. Primero citamos la obra de Alonso Reyes. Entonces, primera vez que citamos, en pie de página van todos los datos, todos los campos bibliográficos. Luego citamos una segunda obra, que en este caso es la de Carlos Ramírez. Entonces, citamos la de Carlos Ramírez. Primera vez que citamos a Carlos Ramírez, colocaremos todos los campos bibliográficos. Luego volvemos a citar la primera obra, la de Alonso Reyes. Como es nuestra segunda vez, pero ya no de forma consecutiva porque ya se intercaló la de Ramírez, ya no puedo colocar ibid, sino debo colocar ODCIT. ¿Y cómo presento esta nueva citación? Colocaría primero el apellido del autor, que en este caso es Reyes, punto espacio, ODCIT, que significa en la obra citada, y luego añado el nuevo número de página de donde estoy citando. Cita de cita. Nosotros podemos realizar citas de citas. ¿Qué nos dice acá? Cuando no se tiene en la mano ni se consultó el texto original, pero este fue citado por otro autor, se debe referenciar el primero, al menos el campo autor y el título de la obra, seguido de la frase citado por, y luego sí va la referencia completa del texto consultado. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo he consultado la obra del autor Helmut Krien, que se titula Las instituciones morales, donde este señor Helmut Krien está citando en su libro a otros autores, como son los señores Sumer y Keller. ¿Cuál es la recomendación? Ir a la fuente primaria, buscar la obra de los autores Sumer y Keller, pero si no puedo acceder, tengo la opción de realizar una cita de cita, y lo hago de la siguiente manera. Colocarían los autores de la fuente primaria, en este caso Sumer y Keller, y luego el título de esa fuente, el título de la obra, coma, luego sí, citado por, y colocaría la referencia completa de la obra que yo consulté. Notas aclaratorias. Nos dice lo siguiente: los términos, datos, frases o párrafos que requieran una descripción, aclaración o explicación adicional fuera del texto se deben identificar con asterisco y se debe hacer la nota o cita a pie de página. En este caso, por ejemplo, cuando vimos los formatos de resumen, recordemos que tenían asteriscos. Esos son notas aclaratorias. Información referente al título, ¿sí? En este caso estábamos relacionando el tipo de trabajo, que es trabajo de grado. Segunda nota aclaratoria, la identifico con 2 asteriscos. Tercera nota aclaratoria, la identifico con 3 asteriscos, y así sucesivamente voy sumando un asterisco de acuerdo a la cantidad de notas aclaratorias, y en pie de página profundizo. Ahora, si cambio de hoja la primera nota aclaratoria, la identificaría con un asterisco nuevamente. Acá vamos a ver los casos de referenciación. Vamos a tener presente estas 3 reglas que aparecen acá. Cuando la obra es de un solo autor, ¿sí? Ya sea un trabajo de grado, un libro, una norma técnica, un artículo de revista. Si es de un solo autor, la referencia inicia con los apellidos de ese autor en mayúscula sostenida y el resto de información va en mayúscula inicial. Cuando la obra es de 2 o 3 autores, ¿qué hacemos? Vamos a separar el último autor con una Y. Para el caso de 2 autores, los 2 primeros los separamos por punto y coma, y antes del último los separamos con una Y. Cuando es de 4 o más autores, ¿qué debemos hacer? Nuestra referencia se presentaría de la siguiente manera. Solamente mencionamos el primer autor que aparece en la obra
y lo acompañamos con la abreviación et al. Es una abreviación del latín que significa y otros, es decir, no vamos a mencionar los demás autores. Acá comenzamos a ver los casos de referenciación, cómo referenciar un autor corporativo cuando no es una persona sino es una entidad. La referencia inicia con el nombre de esa entidad en mayúscula sostenida. Acá vemos el ejemplo: Asociación Colombiana de Medicina Interna de Colombia. Punto. El resto de campos van en mayúscula inicial. Cuando es anónimo, cuando no sabemos quién escribió la obra, ¿cómo inicia la referencia? Iniciaría por el título de la obra. Las dos primeras palabras del título las vamos a presentar en mayúscula sostenida. El resto de palabras que conforman el título de la obra se presentan en mayúscula inicial. Al final abrimos corchetes, colocamos anónimo, cerramos corchetes. Y el resto de información bibliográfica la manejaremos en mayúscula inicial, excepto las siglas. Acá vemos el ejemplo de referenciación de una serie. Comenzamos a ver otros casos como cómo referenciar un libro, ¿sí? Entonces vamos a encontrar en la parte superior los campos que debemos incluir para referenciar el libro, ¿sí? Entonces acá nos dice que debemos incluir el autor, luego el título, subtítulo, número de edición, lugar de publicación, ISBN, etcétera. Entonces acá vemos ejemplos, dos ejemplos de cómo referenciar un libro o folleto. Cómo referenciar capítulos de un libro o partes de un libro. Acá está el ejemplo, lo mismo, campos que debemos incluir, y acá abajo encontraremos un ejemplo. Siguiente caso, cuando vayamos a referenciar el capítulo o parte de un libro escrito por un autor distinto al del libro. Es otro caso. Entonces en la parte superior encontraremos los campos a incluir y luego un ejemplo. Lo mismo como referenciar publicaciones seriadas como revistas, periódicos, diarios. Acá encontraremos los ejemplos para revistas en formato electrónico, para un número de una publicación seriada, para artículos de revista. Entonces acá encontramos dos ejemplos: artículos de revista en formato electrónico, congresos, conferencias, reuniones. Esta es la forma de hacerlo. Normas jurídicas, pues qué datos incluimos para referenciarlos, y ejemplos: una ley, un decreto, una resolución, un expediente, una sentencia, cualquier tipo de norma jurídica. Tesis y trabajos de grado en formato papel, tesis y trabajo de grado en formato electrónico. Acá está el ejemplo. Materiales especiales como diapositivas, transparencias, fotografías, partituras. Esta es la forma de hacerlo. Material cartográfico como los planos de una ciudad. Acá está el ejemplo. Sitios web, páginas dentro del sitio web, contribuciones si existen dentro de ese sitio web. Acá está la forma o el ejemplo de hacerlo. Monografías electrónicas, bases de datos, programas de computador. Acá está el ejemplo. Tener presente lo siguiente: los demás casos que no se incluyeron en esta presentación pueden consultarlos directamente en la norma ICONTET 1486. Es importante tener presente que cuando presentamos un trabajo, muchas veces o algunas veces podemos cometer plagio, ¿sí? Ya sea de forma accidental o de forma intencional. Es importante saber que existen herramientas que nos ayudan a prevenirlo. Les recomiendo utilizar un software antiplagio como Turnitin. Turnitin es un software disponible en la biblioteca en el cual usted sube su trabajo de grado, él le escanea su trabajo y él le verifica dónde no citó o dónde citó mal, le resalta y al final le arroja un porcentaje de similitud. También una recomendación importante es utilizar un gestor bibliográfico que incluya el estilo ICONTET, el cual cuando usted utiliza un gestor bibliográfico, él mismo le va a citar y él mismo le va a crear la referencia bibliográfica. Tener en cuenta lo siguiente: el trabajo de grado se entrega a la biblioteca por medio del repositorio institucional.
Cuando usted ingrese a la página de biblioteca, va a encontrar la opción trabajo de grado. En trabajo de grado va a encontrar un instructivo detallado que contiene ese paso a paso de cómo registrarse en el repositorio para poder subir los 3 archivos obligatorios que vemos en esta presentación. El primer archivo obligatorio es su trabajo de grado convertido a PDF. Lo va a llamar documento. Ese es el nombre del archivo. El segundo es la nota de proyecto, la cual debe estar en formato PDF. Acá vemos el ejemplo de una nota de proyecto. Debe estar en estado aprobado y debe contener las firmas de los calificadores de su proyecto de grado y la firma del director de proyecto. Y el tercer archivo obligatorio es la carta de autorización. Se descarga desde la página de la biblioteca. En la opción trabajo de grado está el enlace de carta de autorización de uso. Se descarga este formato, que está en formato Word. Cada autor lo va a diligenciar y lo debe firmar, debe realizar su firma manual. Si son varios los autores, van a juntar las cartas, las van a unir en un solo archivo y la van a convertir a PDF. Lo van a llamar, el nombre del archivo, carta de autorización. Esos serían los 3 documentos obligatorios. ¿Cuáles serían opcionales? Si usted tomó la decisión de incluir los anexos en una carpeta, esa carpeta la va a comprimir y la va a subir al repositorio bajo el nombre de archivo anexos. También tenemos la opción de descargar el formato de confidencialidad. Ahí en la página de la biblioteca, en la opción trabajo de grado, encontraremos el enlace de carta de confidencialidad. Acá descargarán una carta que está en formato Word. Esa carta debe estar firmada por el director y por los autores. En esa carta ustedes deben decir por cuántos años debe estar en estado confidencial su trabajo de grado, es decir, que no se exponga en su totalidad del trabajo en el repositorio al público. ¿Quiénes utilizan por lo general este formato de carta de confidencialidad? Sobre todo las personas que realizan prácticas en empresas y en el trabajo existe información muy confidencial de la empresa que no se puede exponer al público. Si este es su caso, usted puede descargar el formato de confidencialidad y indicar por cuánto tiempo no debe ser visible su trabajo de grado en su totalidad ahí en el repositorio. Acá hay unas consideraciones adicionales, sobre todo las personas que estudian música. Indica si usted va a presentar algún fragmento musical, en qué formato debe hacerlo y cuánto es su tiempo máximo de duración. Hay otras consideraciones también para las personas que entregan un software producto de su investigación, sobre todo los de ingeniería de sistemas. También hay unas consideraciones importantes a tener presente. Recomendaciones. Si son varios los autores del trabajo, un solo autor va a ser el encargado de subir al repositorio institucional los 3 archivos obligatorios y los opcionales en caso de que tengan, por ejemplo, los anexos o necesiten confidencialidad en su trabajo. Esa persona debe registrarse con su correo electrónico en el repositorio. A ese correo es que le va a llegar la notificación en caso de presentar correcciones. Entonces algún funcionario de biblioteca le va a escribir a su correo que registró en el repositorio y le va a indicar qué debe corregir. Recuerden tener presente las fechas establecidas ahí en la página de la biblioteca para entregar los archivos correspondientes en el repositorio institucional. Muchas gracias por su atención. Este es mi correo de contacto eiportil@wis.edu.co en caso de que tengan alguna duda.